Todo comenzó como algo minúsculo. Una noche, cuando entré a nuestro dormitorio, noté que Itzel estaba arrodillada en el suelo. Tenía las manos entrelazadas y murmuraba en voz baja. Me acerqué a ella y le di un golpecito en el hombro. Inmediatamente dejó el estado en el que se encontraba y me preguntó qué necesitaba. Pensé que habías renunciado a la religión, cariño. Según Dios era un ser malvado y violento. ¿Qué pasó con ello? Mi esposa negó con la cabeza y me miró con una expresión confusa. Sin embargo, y para mi sorpresa, no dijo nada y decidí olvidar el incidente. Sabía que había sido parte de una iglesia cuando era joven, mucho antes de conocerla. Ella nunca habló de eso y yo nunca le pregunté, pero sabía que pertenecía a un grupo selecto de personas que se reunían para hablar sobre la palabra de Dios. En dado caso, era como una misionera promulgando el pasaje bíblico de lo que alguna vez pasó. Eso fue en sus tiempos dorados, antes de que el obispo abusara de ella y de otro grupo de jovencitas en secreto. Supongo que los rumores corrieron rápido porque el obispo terminó en la cárcel y mi esposa junto con las demás con muchos traumas. Después de eso fue todo normal, al menos por un tiempo. Noté que ella estaba un poco más callada, un poco más reservada. No pensé en nada de eso, ya que el cambio fue gradual, pero con el tiempo comencé a preguntarme si algo andaba mal con ella. Itzel nunca había sido la más habladora de las chicas, pero no solía ser tan reservada. ¿Estás escondiéndome algo, amor?, pregunté suavemente. Yo trabajo muchas horas durante el día y ella trabajaba el turno de noche en un hospital local, así que no nos veíamos mucho. Una parte de mí se preguntaba si me estaba engañando. Eso explicaría el comportamiento extraño. Finalmente, la curiosidad me rompió y decidí investigar. Después de llegar a casa del trabajo, una noche escondí su teléfono debajo del colchón y lo puse en silencio. Mientras ella se preparaba para irse a su turno, buscó el teléfono de arriba a abajo, pero no pudo encontrarlo. Me pidió que llamara a su número con mi teléfono, lo cual hice, pero no pudo escuchar su tono de llamada. Por suerte para mí, ella decidió irse de cualquier manera, ya que no quería llegar tarde al trabajo. Eso me dejó con acceso completo a su teléfono inteligente durante las siguientes 10 horas. Lo desbloqueé y comencé a buscar sus mensajes de texto y mensajes internos de las redes sociales en búsqueda de pistas sobre por qué estaba actuando de manera tan extraña. Sin embargo, para mi mala suerte, no había pistas en su teléfono. No hubo largas llamadas telefónicas con otros nombres ni mensajes de textos frenéticos que transmitieran algún problema a sus amigos. ¡Nada! Ella estaba completamente libre. Lo único que encontré en su teléfono, que fue incluso un poco extraño, fue que había descargado la aplicación de la Biblia y tenía un contacto con el nombre de Dios en él. Aparte de eso, no había nada. Creí que estaba retomando los pasos de la iglesia, pero nunca imaginé que tendría un contacto con ese nombre, pero al investigarlo más a fondo, noté que no había ningún número en él, solo el nombre. Así que eso fue todo. Decidí que se había convertido en cristiana o algo así y estaba demasiado nerviosa o asustada para decírselo a alguien. Para ser honesto, no me importaba lo que ella creyera. Yo mismo era ateo, pero ella podría hacer lo que quisiera. Decidí que hablaría con ella al respecto la noche siguiente y me quedé dormido en el sofá. Sin embargo, llegó la noche siguiente y ella no estaba en casa. Me di cuenta de que yo había dejado su teléfono en la cama la noche anterior, todavía en modo silencioso. Lo busqué, pero se había ido. Saqué mi teléfono y verifiqué su ubicación usando una aplicación que había descargado. El teléfono de mi esposa aparentemente estaba ubicado en una iglesia no lejos de nuestra casa. Ella debió haber llegado a casa, encontró su teléfono junto a mí y se fue a la iglesia en algún momento. No tenía forma de saber cuánto tiempo había estado allí, pero sabía que tendría que permanecer despierto y enfrentarme a ella cuando llegara a casa. Probablemente se enojaría conmigo por ocultar su teléfono, pero me frustraba que ocultara su religión. Itzel debería confiar en mí al menos un poco. ¿Por qué estaba siendo tan reservado sobre todo esto entonces? Me quedé despierto toda la noche viendo su ubicación en mi teléfono. Ella nunca se movió. Supuse que debía estar con alguien, quizás un hombre, o tal vez había dejado su teléfono en la iglesia y se fue a otro lugar. Todo era posible y yo sospechaba lo peor.
Al día siguiente seguía enviándole mensajes de texto y observando su ubicación tratando de averiguar dónde estaba. Llamé a sus padres en vano. Nadie que Itzel conociera podía decirme dónde estaba. Decidí antes de llamar a la policía para reportar su desaparición que debería revisar la iglesia para ver si todavía estaba allí. Quizás por casualidad no se había ido. Salí temprano del trabajo, conduje hasta la iglesia de culto cercana y lo que encontré me dejó muy aterrado. Una vez que llegué salí de mi auto. El letrero en el estacionamiento decía la Sagrada Comunión. Yo había visto esta iglesia antes, pero nunca había estado adentro. Realmente era hermosa, pensé mientras me dirigía a la capilla. Las paredes se alineaban con vidrieras y un enorme campanario se extendía hacia el cielo, terminando en una cruz con 12 metros de altura. Lentamente me dirigí hacia la puerta principal. Para mi sorpresa estaba desbloqueada a pesar de ser lunes por la tarde. Decidí que revisaría y me iría tan pronto como pudiera. Sinceramente quería dejarle todo esto a la policía. Abrí la puerta gigante que conducía a la capilla. También era hermosa. La iglesia era pequeña, pero estaba elegantemente decorada con novedades que parecían extremadamente antiguas. Noté un reloj de oro de pie en el medio que podría haber tenido 100 años, pero el péndulo en el interior todavía estaba oscilando. La sala tenía varias filas de bancos, todos frente a lo que supuse que era el altar, con un pequeño escenario con una figura centrado en él. Detrás de la figura de Dios, un cuadro gigante colgaba en la pared. No podría decir qué representaba. La capilla estaba completamente vacía. Es decir, a excepción de una mujer baja de cabello castaño arrodillada en el altar susurrando en voz baja un idioma que reconocí como latín. Sus palabras eran rápidas y parecía desesperada. Tenía el pelo enredado y sudaba profusamente. ¡La mujer era Itzel, mi esposa! Grité su nombre y corrí hacia ella. Ella me miró hacia arriba, luciendo aturdida y cansada. Podía ver que había estado llorando. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, cariño? La levanté y le indiqué que viniera conmigo. Ella no respondió a ninguna de mis preguntas. Ella solo miró al vacío y caminó conmigo. Cuando llegamos al auto y le ordené que se sentara en el asiento del pasajero, finalmente me habló. Su voz era tan tranquila como un susurro y sus palabras eran rápidas. Necesito regresar o él se enojará conmigo y destruirá el planeta. Pregunté todavía frustrado porque ella no me había dicho nada de esto. ¿Por qué tienes que volver? ¿Quién te dijo eso? Itzel no respondió, en cambio solo hizo un gesto débil con las manos indicando hacia arriba, hacia el cielo. Le pregunté cuánto tiempo más necesitaba, todo lo que hizo fue negar con la cabeza. Le dije que le daría 1 hora y que tendría que salir y hablar con un médico cuando se acabara el tiempo, ya que su cuerpo tenía llagas por todas partes. Ella corrió de regreso a la iglesia y me pregunté si había sido demasiado duro con ella. Tal vez se había convertido a otra religión y realmente se sintió condenada por algo, pero me dije a mí mismo que su conducta estaba justificada. Después de todo, ella no debería haber sido tan reservada sobre todo esto. Ella sabía que yo la entendería, así que ¿por qué no me explicó de qué se trataba todo esto? Tal vez era solamente una facha y realmente sí me estaba engañando. De alguna manera todo esto me hacía sentir mal y me preocupaba por ella. No estoy completamente seguro de cuánto tiempo había pasado allí o si había comido o dormido. Mi esposa definitivamente estaba angustiada, pero no tenía ni idea de por qué. Mientras ella estaba adentro, me tomé un tiempo para investigar la iglesia en sí. La religión formaba parte de una denominación menos conocida llamada comunistas. De hecho, por lo que encontré, la denominación no parecía ser parte del cristianismo en absoluto. En cambio, era su propia religión, aunque muy similar al cristianismo. El sistema de creencias, según el sitio web de la iglesia, era el siguiente. Creemos que es el llamado de Dios a ser amorosos y misericordiosos con cada persona que entra por nuestras puertas, tal como Dios lo fue con nosotros. Nuestro Padre es un ser todopoderoso, salvándonos de una condenación segura por su gracia y amor, y queremos difundir su mensaje a todo el mundo. Incluso ofrecemos una línea directa para hablar con Él. Así como lo oyes, podrás hablar con nuestro Dios, el único Dios.
También aprendí que ellos usaban una Biblia diferente a la que usaban en las iglesias cristianas tradicionales. Sin embargo, lo único diferente fue que tenía un libro adicional. Inmediatamente me comuniqué con un psiquiatra y le hablé del extraño comportamiento de mi esposa. Me dijo que la pusiera al teléfono cuando regresara y le dije que le devolvería la llamada. Pasó una hora, pero mi esposa no apareció. Le di unos minutos más y cuando no había salido, yo entré molesto. Y ahí estaba ella, rezando tan diligentemente como siempre en el altar. Traté suavemente de sacarla de su trance, pero ella no respondió por completo. Traté de entender lo que estaba susurrando, pero iba demasiado rápido. Intenté empujarla y ella no respondió. Después de gritarle e intentar todo lo que podía hacer para sacarla de este extraño estado en el que se encontraba, decidí que tenía que llamar a los servicios de emergencia. Entonces llamé al 911 y ellos enviaron una ambulancia a recogerla. Pero ella actuó normalmente después de que llegó la ambulancia y por un momento pareció volver a su estado normal. Le pregunté qué estaba pasando con todo el incidente de la iglesia y ella suspiró e ignoró mi pregunta. Después de unas horas, Itzel fue dada de alta en el hospital. Los médicos me dijeron que estaba bien y simplemente se sentía estresada o algo así. Le pregunté qué le preocupaba repetidamente, pero seguía diciéndome que todo estaba bien. Realmente esperaba que sí estuviera bien. Yo no conocía a la nueva Itzel, no entendía su nueva personalidad religiosa, no era la Itzel que había llegado a amar en algún momento. Por un tiempo todo se mantuvo en calma. Al parecer mi esposa había vuelto a la normalidad. No hablamos en absoluto sobre el incidente de la oración y nuestras vidas volvieron a encarrilarse. Todavía parecía un poco nerviosa, pero no era muy obvio. Nuestras vidas continuaron con normalidad, yo yendo al trabajo, pasando tiempos juntos por las noches hasta que finalmente algo se rompió. Todavía no estoy completamente seguro de por qué sucedió. Itzel estaba a punto de irse al trabajo cuando empezó a gritar. Los chillidos eran horribles, como si tuviera un dolor inimaginable. Corrí para ayudarla y la encontré en el suelo, acurrucada en posición fetal, chillando mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Traté de preguntarle qué le pasaba, pero ella me ignoró y continuó en ese estado. Justo cuando estaba sacando mi teléfono para llamar al 911, ella habló. «Debo orar por misericordia, Dios me ha hablado». Después de eso se puso de rodillas y volvió al estado catatónico de oración en el que había estado unas semanas antes en la iglesia. No importa lo que hiciera, ella ni siquiera me reconoció. Volví a llamar a los servicios de emergencia y enviaron otra ambulancia para llevarla al hospital. Esta vez ella no volvió a su estado normal. Llamé a médicos, enfermeras y psiquiatras para que la ayudaran, pero nada parecía funcionar. Ella no dejaba de rezar. Intentaron separar sus manos y moverla a diferentes posiciones, pero no funcionó y en cambio les quemaban las manos a los médicos. Era un fenómeno extraño. Mi esposa se había convertido en una estatua viviente. Pronto sus rodillas se mayugaron y sangraron debido a todo el tiempo que se exponía al frío suelo y sus manos estaban rasposas. Su cuerpo de repente comenzó a formar extrañas cicatrices. Cicatrices que nunca había visto. Después de un tiempo, los médicos decidieron sacarla de la conciencia. Le administraron anestesia a través de una máscara, pero no funcionó. Itzel todavía estaba consciente, rezando siempre con diligencia. Entonces intentaron darle anestesia por vía intravenosa, pero milagrosamente tampoco funcionó. Pasara lo que pasara, ella permaneció despierta rezando sin parar, con sus ojos fríos y también blancos. Era como si no tuviera pupila. Todos los doctores quedaron impresionados porque nada de los procedimientos ordinarios funcionaron. Era como si una fuerza divina estuviera brindándole su fuerza. Sin embargo, mi esposa no estaba comiendo ni tampoco bebiendo agua. Los médicos tuvieron que insertarle un tubo de alimentación dentro de ella para mantenerla con vida. Y aún así ella continuaba rezando en una extraña lengua que ya no parecía ser latín. Esta era mucho más oscura y antigua. Por dentro yo estaba destrozado. Los profesionales médicos del hospital no pudieron prescribir ninguna enfermedad para esto.
Las exploraciones que tomaron mostraron que estaba bien mentalmente, aunque estaba desnutrida y deshidratada físicamente. Nadie sabía lo que estaba pasando. Les dije a todos la verdad sobre lo que había sucedido, que esto acaba de comenzar sin mucha causa. Dije que empezó a gritar en el suelo y que ahora estaba aquí. A partir de ese momento decidí que era mi deber investigar una causa. Dediqué horas y horas a leer sobre la Sagrada Comunión, a aprender sobre sus creencias y tratar de descifrar lo que todo esto significaba. Sabía que esa pequeña iglesia tenía que ver con todo esto, pero no estaba seguro de cómo. Esta es la teoría que he improvisado después de mi insaciable investigación y estoy seguro de que toda esta es verdad. En la Biblia comunista hay un libro adicional como mencioné anteriormente. Me tomó mucho tiempo encontrar su Biblia ya que parecía que la habían escondido de la mayor parte del mundo. En este libro especial explican la ira de Dios. El pasaje sucede después del libro final del Apocalipsis y describe la caída de la civilización. Es extremadamente vago, pero alude a la quema de las grandes ciudades, virus que se están programando para evitar la sobrepoblación y la masacre de inocentes en masa. Se dice que su castigo de esta especie ocurrirá gradualmente. Está escrita con algunas fechas próximas del futuro cercano y algunas del futuro lejano. Todas y cada una de ellas dice que Dios descenderá sobre la humanidad y la castigará por sus malvados pecados. Y para evitar que Dios nos castigue, la iglesia debe seleccionar un recipiente para negociar con él. Se requiere que el recipiente ore pidiendo misericordia hasta que la ira de Dios se haya calmado. Se cree que eventualmente llegará el día en que no se podrá negociar con él y que la humanidad terminará sin importar lo que haga el recipiente. La forma en que la iglesia elige el recipiente es aleatoria. Ellos eligen a la primera persona que ven que es joven y capaz de manejar tal presión y le piden que se convierta en el negociador. El negociador no tiene control sobre todo esto. En cambio, se ven obligados a ver las visiones, todas las posibilidades que el mundo puede tener. Una vez que uno es llamado por la iglesia, comienzan las visiones. No se detalla en el libro, pero las visiones supuestamente muestran atrocidades tan horribles que uno se ve sacudido en el estado de oración en el que estaba Itzel. Esencialmente te asusta para que le ruegues a Dios por misericordia para la humanidad. Aparentemente las visiones comienzan siendo pequeñas y continúan empeorando y son más frecuentes hasta que el recipiente se ve forzado a un estado catatónico de oración. Una vez que Dios elige tener misericordia de la humanidad, se suelta el recipiente. Lamentablemente, mi esposa fue seleccionada para ser el negociador. Ella tiene que hablar con Dios por todos nosotros, por los pecadores. Hay casos de esto sucediendo a lo largo de la historia, aunque la mayoría de las veces es encubierto por la iglesia misma. Mi esposa tuvo la primera visión en la que la encontré orando en nuestra habitación. Las visiones empezaron a empeorar hasta que ya no pudo soportarlas y huyó a la iglesia para suplicar misericordia. Ella debió haber sido liberada temporalmente de este infierno cuando llegó la primera ambulancia. Debió pensar que era libre. Pero luego las visiones comenzaron la noche en la que ella comenzó a gritar. Y ahora ella está atrapada aquí hasta que muera o hasta que Dios decida finalmente liberarla. Esa era mi teoría, todavía no estoy seguro de si es totalmente correcto. Sin embargo, recientemente recibí algunas noticias del hospital. Finalmente ellos han logrado forzar a mi esposa a entrar en un coma inducido médicamente. Eso significa que ella ya no está rezando. También significa que la iglesia ya no tiene un negociador para hablar con Dios. Anoche tuve un sueño en el que vi arder mi ciudad. Vi a mi esposa y a mis padres y a mis amigos morir sin esperanza, mientras que el fuego se extendía más y más a mi alrededor. Yo vi cómo el fuego consumía lentamente todo lo que tenía a la vista y entonces una plaga invadía a la humanidad. Sé que fue un sueño, pero de alguna manera siento la necesidad de orar, de pedirle a Dios que me alivie de este dolor. Y entonces lo vi, un nuevo mensaje de un número inexistente con el nombre de Dios diciendo: ¿estás listo? Solo tienes que mirar al cielo.
No quería hacerlo, lo juro que no quería hacerlo por temor a lo que pudiera suceder, pero lo que vi allá arriba me dejó sorprendido. Porque allá arriba en los cielos vi claramente cómo se formaba un ojo, un enorme ojo gigantesco que veía a la humanidad y hacia mí. O lo poco que yo creía que podría quedar de la próxima humanidad.